Honestamente, si tuviera que terminar, no terminaría ahora. Pero saben, simplemente lo vamos a grabar, porque no vamos a salir por las redes. Voy a soltar la palabra que tengo, para grabarlo y poder dárselo también a nuestros hermanos que no vinieron hoy. Amén. ¿Okay? Porque sé que algunos han estado esperando que nos larguemos al aire y no hemos podido. Son 9 menos cuarto. Simplemente esto. ¿Tenés esa imagen, hijo? Por favor. Quiero hablar sobre este tema del evangelismo. ¿Cuántos? Espero no llevarme una decepción, por favor, Señor. ¿Cuántos han escuchado los talleres de evangelismo? ¿Uno o los dos? ¿Cuál, los dos o uno? Uno. Bien. Los demás, ninguno. Bien. ¿Cuántos han leído el taller de evangelismo que envié hoy escrito para que no? Bien, uno, completo. Bien, también. Yo les pido que lo vean. ¿Saben, amados, cuando un pastor hace esto, no lo hace porque quiere hacerse ver, sino sencillamente porque recibe órdenes del Señor para poder capacitar a su pueblo? Esa es mi obligación. Esa es mi obligación. Ahora, no es muy bueno querer capacitar y entregar herramientas cuando nadie quiere recibirlas. Hay muchos, en otros, tengo en el grupo 2300, el grupo de la Federación, en donde lo estoy pastoreando y donde me están respondiendo, me están diciendo, pastor, me ha servido, pastor, esto, me preguntan esto, lo otro. Y de mi iglesia yo no recibo nunca un comentario, ni siquiera para decir amén, qué bueno, o qué malo, porque al fin y al cabo no significa que todo lo haga uno bien. Siempre hay alguna cosa que uno lo hace mal porque somos humanos. Pero es muy desmotivador saber que mi iglesia no participa de esto, de todo lo que ponemos. No estoy diciendo que a todos le digamos amén, sino sencillamente que creo, por lo menos hacernos saber, pastor, estuvo bueno, estuvo malo, más o menos me gustó. Entonces de esa manera uno, si lo hago malo, lo empiezo a mejorar. ¿Sí? Y si lo hago bien, lo mejoro mucho más para que todos puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es mi único objetivo, no es otro. Así que no dejen que otros me animen, de otras congregaciones, que otros se estén alimentando nada más de su pastor, y ustedes, que son mis ovejas, no quieren el pasto que el pastor le está entregando. Así que estamos en este mes de evangelismo, y es un mes muy especial porque queremos cambiar el sentido de la iglesia, queremos modificarlo. Nos hemos quedado muy quietos y necesitamos, como dije el otro día, el día 29 de mayo va a ser el último día en donde vamos a poder demostrar que sí hicimos el trabajo, porque acá no se trata del hecho de que diga yo sí, pastor, no, tienen que empezar a verse los frutos. ¿Está? Y el 29 de mayo es un día en donde es el último día en donde nosotros tenemos que demostrar que hemos trabajado, que hemos entendido, que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. La oración de todas las mañanas, ¿cuál es? Los que claman. Esa es la oración. Señor, llévame donde está la persona que te está buscando de veras, porque yo tengo algo que decir. Si usted lo ha hecho, como lo he hecho yo, hemos visto la obra de Dios durante la semana. ¿Bien? Si no lo hemos hecho, entonces estamos igualito. Y no tiene mucho sentido seguir predicando o seguir enseñando si no lo ponemos en práctica. ¿Amén? Dijo de Charles Spurgeon, dijo, que se rían de mí no lo considero dificultad, me puedo deleitar en burlas y escarnios. La ridiculización, la difamación y los insultos son mi gloria. Pero que le dé la espalda a la misericordia, eso sí me entristece. Escúpame en la cara, pero por favor arrepiéntanse. Ríanse de mí, pero por favor crean en mi Maestro. Haga de mi cuerpo como la tierra de las calles, pero no condene su alma. Este era el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon, vivió hace muchos años. Quiero hablar de que
el Evangelio no es una obligación, es una oportunidad. Hablar del Evangelio de Cristo no es una obligación, es una oportunidad que tenemos. Y definitivamente nosotros debemos cambiar nuestra mentalidad evangélica por una mentalidad que tenga que ver con compartir nuestra fe. El evangélico nunca hizo nada que sea algo significativo, porque simplemente es un religioso, pero el cristiano siempre cambió la historia. El cristiano siempre estuvo haciendo cosas, el cristiano siempre compartió su fe. O sea que hablar del Evangelio de Cristo no es una oportunidad, no es una tortura hablar de Jesucristo. Y hace un par de semanas estaba conversando con mi esposa y le decía que me puse a meditar en la diferencia que existe entre el significado de la palabra tenemos y la palabra podemos. Me puse a pensar en eso, le decía, vos sabés que estuve buscando cuál es la diferencia entre tenemos y podemos. Y cuando nosotros pensamos en esto, decimos como ejemplo que en muchos de los casos nos cuesta mucho despegarnos nosotros de las actividades o del descanso en un día domingo cuando tenemos que venir a la iglesia. En muchos de los casos tenemos y la verdad que nos cuesta mucho eso de despegarnos de esas actividades. Y nos pasan casi mayormente con nuestras familias, ¿no? Nuestros familiares. Nos cuesta despegarnos, ¿está? ¿Por qué? Porque tenemos que venir a la iglesia, porque tenemos que venir a congregarnos. Y esta es una perspectiva errada, hermanos. Cuando ustedes empiezan a pensar y empiezan a decir, tengo que ir a la iglesia, no es la perspectiva correcta. Estamos cerrados en eso de pensar que tenemos que venir a la iglesia, porque no es que tenemos que venir a la iglesia, sino que podemos ir a la iglesia. Porque podríamos nosotros tener que ir a la iglesia, pero no tenemos dónde ir. Entonces tenemos, y yo quiero que ustedes piensen en esta semana, en todo esto de tener o poder. ¿Puedo ir a la iglesia o tengo que ir a la iglesia? Yo digo, puedo ir a la iglesia, ¿por qué? Porque estoy sano, porque tengo medios para moverme, porque estoy con salud, porque tengo el recurso de última para pagar un taxi para poder venirme. Puedo hacerlo. Y cuando yo digo puedo, ya cambia la cosa. Porque por ahí puedo pensar en que tengo que ir, pero no tengo los recursos. Entonces lo que quiero es que nosotros pensemos que es un gran privilegio el que tenemos de congregarnos con otros cristianos y alabar a nuestro Dios. A ver, es un gran privilegio, ¿cierto?, de poder congregarnos con otros cristianos y alabar a Dios. Sí, es un gran privilegio, hermanos. Usted dice, pero lo mismo siempre. No. Usted cuando sale de aquí, sale con algo especial. Usted puede enfrentar la semana de una manera distinta. Cuando nos falta a nosotros el tema de poder congregarnos, de poder verles, de poder ver su rostro, de poder saber cómo están, aunque estén mal, pero me hace bien. ¿Por qué? Porque me invita a mí a orar, a clamar y interceder por sus vidas. Entonces es un privilegio. Hay muchas etnias y tribus en el mundo que caminan horas y horas y horas, hermanos, horas para llegar a congregarse durante una hora y después vuelven otra vez a caminar horas y horas para poder llegar a su casa. Me acuerdo mucho de una vez que me comentó Andrés, de cuando él estaba en Misiones. Dice que se juntaron en el Chaco, adentro en la selva del Chaco, y dice que había un paraje así como una limpieza, habían sacado algunos árboles y ahí había un par de casitas, pero había un lugar en donde había un tingladito nada más y había un lugar como que era el púlpito y después bancas, 2. Y de pronto dice que cuando él dice, vamos a empezar el culto, dice que el encargado de ese lugar, dice que salió con una bocina
y la hizo sonar. La apagó y se fue. Dice, qué raro. Al rato volvió otra vez a tocarlo. Y dice que cuando se iba acercando la hora del culto, dice que empezó a ver a la distancia cómo entre los matorrales, los árboles y todo eso, venían las personas con una silla de plástico cargada a su hombro, y venían y la colocaban y se sentaban. 1 hora. Dice, ¿de dónde vienen estas personas? Vienen de adentro, del monte. ¿Y cuánto tardan? 2 horas. Caminando, 2 horas. ¿Y con la silla? Y con la silla. Porque no tenemos más que esas 2 bancas. Estaban 1 hora y volvían a meterse otra vez al monte con su silla. Cuando nosotros empezamos a pensar en esto de tenemos que ir a la iglesia, tenemos que hacer esto otro, tenemos que hacer lo otro, no estamos pensando en que podemos hacerlo. Podemos venir a la iglesia, podemos hacer esto o hacer lo otro. Por eso el Evangelio es un Evangelio, hermanos, un Evangelio donde nosotros tenemos que pensar que es un Evangelio de sacrificio. Yo me crié en un Evangelio de sacrificio. Hoy le decía a mi esposa, decía, yo hasta los 11 años, a ver, a ustedes chicos, ¿algunos los llamaron Canuto? ¿A vos, Franquito? ¿Marco? ¿A vos? ¿Canuto te dijeron alguna vez? ¿No? Canuto es una palabra despectiva. ¿Qué hace Canuto? Hasta los 11 años yo tuve que soportar que me dijeran en la escuela Canuto. Vos sos un Canuto. Era un bullying. Ahora cargan por otras cosas. Bueno, nosotros no hacían eso. Me crié en un evangelio donde mis padres nos subían a la bicicleta y me acuerdo que tenían un asientito para adelante y otro asientito para atrás para llevar a los más chicos, uno y uno. Y en bicicleta, invierno, 3, 4, 5, 6 grados bajo cero, bicicleta a la iglesia. Ya después empezamos a caminar como jóvenes. Me crié en un evangelio de sacrificio. Criamos a nuestros hijos en un evangelio de sacrificio cuando los tomábamos en Osorno y teníamos que caminar bajo la lluvia e ir, bajar los cerros. Bueno, los que conocen Chile, bajar los cerros hasta llegar y después volver y que nos agarrara la lluvia nuevamente hasta llegar a la casa. El evangelio de sacrificio. Pero podíamos hacerlo, no teníamos que hacerlo. Podríamos haber dicho, no lo tengo que hacer si yo no tengo recursos para ir. Pero es bueno saber de que en esas circunstancias uno puede hacerlo. El evangelio, hermanos amados, el evangelio es un evangelio de sacrificio, pero tenemos que cambiar nuestra mentalidad de tener a poder ir a la iglesia. ¿Bien? Muchas veces se pasan los días sin que hayamos hecho un tiempo de oración porque teníamos que orar. Porque tenemos que orar. En vez de decir, puedo orar. Porque tengo una casa donde me puedo arrodillar, porque tengo un tiempo donde puedo hacerlo, donde tengo calefacción donde puedo hacerlo. La historia, hermanos, de la iglesia evangélica, la iglesia cristiana evangélica, se ha escrito con personas que cuando hicieron transformaciones en su ciudad, fueron hombres que se metían dentro de las habitaciones y no habían calefacción en esa época, simplemente se tapaban con una manta y oraban y clamaban al Señor. Ellos no es que tenían que orar, sino que ellos podían orar a pesar de las situaciones que estaban. No es que tenemos que orar, sino que podemos orar. Debemos llegar al punto donde deberíamos orar sin cesar, estar todo el día orando. Ahora, lo mismo pasa con la lectura de la palabra de Dios. No es que tengas que orar la Biblia. No es que tengas que leer la palabra, sino que puedes leer, porque no sos ciego. Y porque tenemos la Biblia a nuestra disposición. Entonces podemos orar, podemos hacerlo porque hemos aprendido a leer. Tenemos la mentalidad de que leer la Biblia, en realidad deberíamos pensar en esto, pero deberíamos pensar que podemos leer la Biblia. De hecho, el Señor dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podemos leer la palabra.
Incluso se vuelve a repetir en nuestras ofrendas, en nuestros diezmos, nuestras semillas. No, tengo que dar el diezmo. No es que tengas que dar el diezmo, puedes dar el diezmo. Porque tienes para entregarlo. No es que tienes que dar la ofrenda, tú puedes dar una ofrenda. Y a veces nuestras ofrendas son sencillamente el significado del valor de Dios en nuestras vidas. Y en eso nosotros tenemos que cambiar todas esas cosas porque podemos hacerlo. Aún nuestros niños, no solamente darle la ofrenda a nuestros niños, sino que nosotros también tenemos que ofrendar. Porque a veces nos sacamos con que se lo damos al nene, anda, déjalo. ¿Y vos? ¿Cómo vamos a crear o a criar nosotros, a crear en ellos la costumbre de ofrendar solamente con que nosotros les demos o que nos vean, porque nosotros podemos ofrendar? Tenemos que cambiar esta mentalidad urgentemente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, sencillamente como para terminar, porque cuando nosotros empezamos a ver esto, empezamos a ver en la misma línea de pensamiento que compartir nuestra fe no es que tenemos que compartir nuestra fe, sino que podemos compartir nuestra fe. Cuando hablamos del Evangelio de Cristo, no es que tienes que hacerlo. Nadie te obliga. ¿Alguno viene algún ángel del cielo? Y viene con una pistola, te dice, ¿tenés que predicar el Evangelio? No. Sino que podemos. ¿Por qué podemos hablar del Evangelio de Cristo? Porque nosotros hemos sido transformados. Y cuando el poder de la gracia de Dios entró en nuestra vida, nosotros podemos retransmitir lo que nosotros hemos recibido. En el taller que les envié, dice, una de las excusas es, pero yo no lo sé hacer. Yo no sé hablar del Evangelio, no soy evangelista. Y la pregunta que yo hago, digo, ¿alguien te llevó a Cristo? ¿Alguien te llevó a Cristo? Sí, alguien me llevó a Cristo. Bueno, si alguien te llevó a Cristo, entonces podés también predicar el Evangelio. No hace falta ser un teólogo, sino que podés hacerlo. Y en esto de compartir nuestra fe, nosotros tenemos que entender de que no debe ser una carga el tema de compartir el Evangelio, sino que debe ser algo que yo tengo y yo puedo dar. Cristo Jesús vino a mi vida. Cristo Jesús es mi Señor y es mi Salvador. Y yo puedo traspasar esto a las personas que lo están necesitando. Entonces, hermanos, este tema del evangelismo no es que tienes que hacerlo, sino que puedes hacerlo. Puedes hacerlo. Pero a veces no encuentra a Dios disponible en los corazones para poder usarlo. Y cuando no hay disposición del corazón, entonces seguimos pensando que tenemos que hacerlo. Por eso oramos por todos ustedes, por eso en esta noche el Espíritu de Dios dijo, ustedes tienen que ser activados nuevamente, activados en el nombre de Jesús. Sean activados sus espíritus para que no callen, para que no dejen de declarar lo que ustedes ya tienen, porque ustedes pueden hacerlo. ¿Alguno de ustedes no puede hablar del Evangelio? Todos pueden hablar del Evangelio. Todos. Más o menos. Pero todos pueden hablar del Evangelio. Estamos entrando en una temporada, hermanos, donde tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que compartir el Evangelio. Yo les invito en esta semana a que podamos compartir este Evangelio maravilloso con otras personas. Y el desafío es este. Hermanos, oren en esta semana para que el Espíritu Santo nos lleve donde están las personas que están clamando a Dios de veras. Amén. Oren. El desafío es este. Oren. Lo dije la semana pasada y ahora tenemos otra semana más. Oren para que el Espíritu de Dios los lleve al lugar donde está la persona que está clamando de veras a Dios. Y Dios está necesitando una persona que vaya a verlos.
Y en segundo lugar, tenemos que nosotros compartir el Evangelio, porque cuando alguien no comparte su fe, y esto que voy a decir tal vez suena duro, pero es la realidad. Y uno no puede no hablar de la realidad. Cuando alguien no comparte su fe, entonces debemos tomar las palabras que dijo este mismo predicador, Charles Spurgeon, y dijo: ¿no tiene usted el deseo de que otros sean salvos? ¿No tiene usted el deseo de que otros sean salvos? Y continuó diciendo: entonces usted tampoco es salvo. Puede estar seguro de esto. Porque el que es salvo quiere compartir el Evangelio. El que no es salvo no lo comparte. Padre, permite que en este tiempo, Señor, en el cual estamos, Señor, activando esto de predicar el Evangelio, de compartir nuestra fe, Señor, sea una necesidad en nosotros, porque después lo que vamos a decir es que yo puedo hablar de Cristo. Yo tengo tantos testimonios en mi vida. Yo vivo tanta experiencia en un momento dado cuando estaba desesperado. Yo acudí a Cristo Jesús y Él me dio la respuesta. En el momento en donde estaba flaqueando, en el momento donde estaba con debilidad, tú viniste a mi encuentro y tú me sacaste de ese lugar y me has mostrado que me amas, me sigues amando a pesar de todas las cosas. Yo puedo hablar del Evangelio. Yo puedo hablar de un Cristo que sana, un Cristo que santifica. Yo puedo hablar de un Cristo que viene. Yo puedo hablar de un Cristo que cuida a mis hijos. Puedo hablar de un Cristo que puedo imponer manos sobre ellos y ser sanado. Yo puedo hacerlo. Permite que nosotros podamos cambiar esto de la obligación de tener que hacerlo por poder hacerlo. Señor, y esto va a dar un resultado. Y el resultado es que personas que hoy están caminando al infierno, nuestros amigos, amigas, que están hoy disfrutando con nosotros, esas personas, si no conocen a Cristo, se van al infierno. Y la pregunta, Señor, es que nos hacemos: ¿qué clase de amigos somos o amigas si permitimos de que mi amiga o mi amigo se vaya al infierno? Líbranos de ello. Y te ruego, Padre, de que tú en esta semana, tu Espíritu Santo pueda llevar a mis hermanos, nos pueda llevar a todos nosotros al lugar correcto y exacto, en donde hay una persona que está clamando verdaderamente a ti. Señor, permite que así sea, y que no sea solamente una palabra o un amén, sino que se pueda transformar en una realidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga. Después, Ceci no.